Hola gente, en este video les traigo el resumen del libro, No me puedes lastimar. Comencemos. El primer capítulo relata la infancia del autor en Indiana, donde sufrió el maltrato de su padre, un empresario cruel y tiránico que lo obligaba a trabajar en su negocio de patinaje y lo golpeaba con frecuencia. El autor también sufrió el racismo de sus compañeros de escuela y la indiferencia de su madre, que no podía protegerlo. El autor aprendió a sobrevivir y a endurecerse, pero también desarrolló una baja autoestima y una mentalidad de víctima. El segundo capítulo narra cómo el autor y su madre lograron escapar de su padre y se mudaron a Brasil, un pequeño pueblo de Indiana donde vivían sus abuelos. Allí, el autor encontró algo de paz y seguridad, pero también se enfrentó a nuevos desafíos: el acoso escolar, la falta de recursos económicos y la presión social. El autor empezó a soñar con ser un SEAL de la Marina, pero también se refugió en la comida y el ocio para escapar de sus problemas. El tercer capítulo describe cómo el autor se graduó de la escuela secundaria con malas notas y sin planes para el futuro. Se alistó en la Fuerza Aérea con la esperanza de convertirse en un paracaidista especializado, pero pronto se dio cuenta de que no estaba preparado física ni mentalmente para el entrenamiento. Se lesionó el tobillo, fracasó en las pruebas y terminó trabajando como exterminador de plagas en una base militar. Se sintió decepcionado consigo mismo y con su vida. El cuarto capítulo relata cómo el autor decidió darle un giro a su vida y volver a intentar ser un SEAL. Se sometió a una rigurosa dieta y a un intenso programa de ejercicios para perder más de 45 kilos en 3 meses. También se enfrentó a sus miedos al agua y a las alturas, y se preparó para superar las pruebas físicas y psicológicas del proceso de selección. A pesar de las dificultades y los obstáculos, el autor logró entrar en el programa SEAL. El quinto capítulo narra cómo el autor superó el infierno del entrenamiento SEAL. Durante 6 meses, el autor tuvo que soportar el frío, el hambre, el dolor, la fatiga, el estrés y el hostigamiento constante de los instructores. También tuvo que lidiar con las lesiones, las enfermedades y las dudas que amenazaban con hacerlo abandonar. Sin embargo, el autor se aferró a su voluntad y a su determinación para no rendirse nunca. Se graduó como uno de los 36 sobrevivientes de una clase inicial de 220 aspirantes. El sexto capítulo describe cómo el autor se convirtió en un SEAL operativo y participó en varias misiones en Irak y Afganistán. También cuenta cómo conoció a su primera esposa, Alessa, con quien se casó después de un breve noviazgo. Sin embargo, el autor pronto se dio cuenta de que su matrimonio estaba basado en una mentira. Él ocultaba sus traumas y sus demonios internos tras una fachada de éxito y felicidad. Su relación se deterioró hasta el punto del divorcio. El séptimo capítulo relata cómo el autor encontró una segunda oportunidad en la vida gracias al atletismo extremo. Después del divorcio, el autor se sintió perdido y deprimido. Un día, vio un programa de televisión sobre una carrera de ultramaratón llamada Badwater 135, que consistía en recorrer 217 kilómetros por el desierto de la muerte. El autor se sintió atraído por el desafío y decidió participar en la carrera, sin tener experiencia ni entrenamiento previo. Para poder inscribirse, tuvo que completar otra carrera de 160 kilómetros en menos de 48 horas. El autor lo logró, pero a costa de sufrir graves daños físicos y mentales. El octavo capítulo narra cómo el autor se recuperó de su primera experiencia como ultramaratonista y se preparó para la Badwater 135. También cuenta cómo conoció a su segunda esposa, Jennifer, con quien inició una relación basada en la honestidad y el apoyo mutuo. El autor participó en la Badwater 135 y logró terminarla en el 5º lugar, demostrando su increíble capacidad de resistencia y superación. También se propuso batir el récord mundial de flexiones en 24 horas, pero fracasó en su primer intento debido a una lesión. El noveno capítulo describe cómo el autor se convirtió en un atleta reconocido y respetado en el mundo del ultramaratón. Participó en varias carreras extremas, como la Ultraman World Championship, una prueba de triatlón que incluía nadar 10 kilómetros, pedalear 421 kilómetros y correr 84 kilómetros. También logró batir el récord mundial de flexiones en 24 horas, realizando 4.030 repeticiones. Sin embargo, el autor no buscaba la fama ni el dinero, sino que usaba el deporte como una forma de enfrentar sus miedos y fortalecer su mente. El 10º capítulo relata cómo el autor tuvo que enfrentarse a una nueva crisis personal cuando le diagnosticaron un grave problema cardíaco que ponía en riesgo su vida y su carrera deportiva.
El autor se sometió a una cirugía para reparar un agujero en su corazón, pero los médicos le dijeron que no podría volver a competir al mismo nivel que antes. El autor se negó a aceptar esta limitación y decidió seguir entrenando y corriendo, desafiando las probabilidades y los pronósticos. También empezó a compartir su historia y sus lecciones de vida con otras personas, convirtiéndose en un motivador profesional. El 11º capítulo narra cómo el autor siguió participando en carreras extremas, como la Moab 240, una prueba de 386 kilómetros por el desierto de Utah. También cuenta cómo se reencontró con su padre después de muchos años sin verlo ni hablarle. El autor decidió perdonar a su padre por todo el daño que le había hecho, pero también le dejó claro que no quería tener ningún tipo de relación con él. El autor aprendió a liberarse del rencor y del odio que lo habían consumido durante tanto tiempo. El 12º capítulo describe cómo el autor desarrolló su propia filosofía de vida, basada en la disciplina, la responsabilidad, el desafío y la superación constante. El autor explica que todos tenemos un gran potencial dentro de nosotros, pero que solo lo podemos aprovechar si nos atrevemos a salir de nuestra zona de confort y a enfrentarnos a las situaciones más difíciles y dolorosas. El autor llama a esto la regla del 40%, que significa que cuando creemos haber llegado a nuestro límite, solo hemos usado el 40% de nuestra capacidad real. El 13º capítulo explica cómo el autor aplica su filosofía de vida a su rutina cotidiana. El autor revela algunos de sus hábitos y consejos para mantenerse enfocado, motivado y productivo. Por ejemplo, se levanta temprano todos los días, hace ejercicio antes de desayunar, lleva un diario donde anota sus objetivos y sus logros, se hace preguntas difíciles para evaluar su progreso y su rendimiento, se rodea de personas positivas y constructivas, y busca siempre aprender algo nuevo. El 14º capítulo expone cómo el autor utiliza el dolor como una herramienta para crecer y mejorar. El autor afirma que el dolor es inevitable en la vida, pero que podemos elegir cómo reaccionar ante él. Podemos huir del dolor y buscar el placer, o podemos enfrentar el dolor y aprender de él. El autor dice que el dolor nos enseña a ser más fuertes, más resilientes y más sabios. También dice que el dolor nos ayuda a desarrollar la compasión y la empatía hacia los demás. El 15º y último capítulo resume las principales lecciones y mensajes del libro. El autor invita al lector a reflexionar sobre su propia vida y a identificar sus sueños, sus miedos, sus debilidades y sus fortalezas. También lo anima a tomar acción y a seguir sus pasos para convertirse en una persona imparable. El autor dice que no importa de dónde venimos ni qué hemos sufrido, sino lo que hacemos con lo que tenemos. El autor dice que no podemos controlar todo lo que nos pasa, pero sí podemos controlar cómo respondemos. El autor dice que no podemos lastimarnos si tenemos una mente fuerte, un corazón valiente y un espíritu indomable. Si te gustó el resumen, suscríbete y comenta qué libro te gustaría que resumiera. Si quieres comprar algunos de los libros resumidos en el canal, podés encontrar un apartado en mi Linktree que se encuentra en la descripción, en el cual están los enlaces a cada libro. Haciendo tu compra desde allí puedes ayudar al canal a seguir trayendo contenido. Nos vemos en el próximo video. Un saludo.